Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. Hoy disfónico, esta gripe que está acabando, este cambio que ha habido de la temperatura. Jessica, de un momento a otro estábamos gozando de temperatura de 20, 21 grados en la ciudad y de buena primera comenzó el verano. O el infierno, increíble. Porque bueno, sí, aquí solamente hay dos estaciones, verano e infierno. No hay más. De buenas a primeras estábamos en el verano con unas 21, 22 grados de temperatura, Jessica, y ahora arrancó el infierno. Sí, es cierto. Pero aquí estamos, amigos, como siempre, muy contentos de estar con ustedes, de llevarles este programa que preparamos Jessica y Ricardo Perlman para todos ustedes, amigos televidentes. Saben ustedes que estamos transmitiendo a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz y 22 de Aster. También estamos en vivo, ahora mismo en vivo, transmitiendo a través de Facebook. Y, ¿por qué no? Nos pueden ver en la web a través de siemprecomunicaciones.online. Siemprecomunicaciones.online. Y, como siempre, decirles, amigos, que agradecemos profundamente la atención que nos dispensan a los amigos Allende los Mares, a los amigos aquí en la República Dominicana que nos permiten entrar a sus hogares por esta hora. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios y hoy le tenemos anuncio. Vamos a hablar con lo que estimamos es un científico dominicano. Volvemos en breve. Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores. Ofrecen los servicios de asesores financieros, ofrecen también los servicios de igualas contables, constitución de compañías, leyes laborales, expertos en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. Olivares, Cabrera y Asociados tiene como lema que una vez usted se pone en contacto con ellos, la curva de valores de su empresa u negocio tiene que ir en forma ascendente. Olivares, Cabrera y Asociados está en el kilómetro 10,5 en la Torre Atalaya del Mar, en la suite A223. Y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactarlo a través de su dirección electrónica delioolivares@hotmail.com. Amigos, y recordarle que ya no tiene por qué ocultar su sonrisa. La doctora Lourdes Sarina Opperman, especialista en prótesis y rehabilitación bucal, está lista para auxiliarle en todo lo que tiene que ver con su salud y la estética de su sonrisa. La doctora Opperman ofrece los servicios de periodoncia, endodoncia, estética dental, implantes dentales, coronas, puentes, cirugía bucal, en fin, todo lo que usted necesita para la salud bucal y la estética de sus sonrisas lo ofrece la doctora Lourdes Sarina Opperman, que trabaja exclusivamente por cita y su gabinete está en Max Enrique Sureña, número 27, segundo nivel de la Plaza Román en Naco. La doctora Opperman está en el teléfono 809-846-0582. También la puede contactar a su dirección electrónica doctora Lourdes Opperman@gmail.com. Contacte a la doctora Opperman. Bien, amigos, nuestro comentario de hoy a propósito de nuestra campaña, Jessica, de No la mates, cuídala, lo vamos a iniciar con este oficial retirado del ejército que se suicidó en Neiva después de haberle disparado a su pareja, a su esposa, y pensando que la había matado, es lo que se especula, se suicidó. Antonio Cuevas Nova, Cuchito,
de unos 54 años, y quien se habría disparado minutos después de que le disparara a Gilda Graviela Alcántara, de 52 años, su pareja. Amigos, acabó con una vida, su vida propia, y la esposa, su pareja, está grave de muerte. Insistimos, estos son casos que tenemos que prestarle atención. No la mates, cuídala. No tomes el ejemplo malo. No tomes el ejemplo de la posesión. No tomes el ejemplo de la agresión contra ella. Cuídala, protégela, respáldala, ayúdala. Ella cuida tus sueños y alegra tus despertares. No la mates, cuídala. No eres su dueño. Déjala vivir. Y si no puedes vivir con ella, premiala dejándola. También, amigos, tenemos que en Bonao, en la provincia de Monseñor Noel, Daniela Burgos, de 21 años, a quien ya se le cantó, medida de coerción de 1 año y medio, 18 meses de medida de coerción, por ser la supuesta autora intelectual del asesinato de su compañero sentimental, el comerciante Jeffrey Alexander Tavares, de 27 años, dueño de Rencar, Papichulo Rencar. Esta joven de 21 años, es increíble que se haya armado de valor para ordenar el asesinato del padre de su bebé de 7 u 8 meses y también del que tiene en el vientre de unas 29 semanas, según parte de prensa. Se dice que la joven habría contratado amigos allegados y habría pagado la suma de 300,000 pesos para quedarse con el dinero que había obtenido este joven producto de una litis judicial en Estados Unidos, $3 millones. Son casos que, como comentábamos anterior, el del oficial retirado que disparó a su pareja y se suicidó. Este caso, esto ha sido a la inversa. Esta joven se le abrió el apetito del dinero aparentemente y hurgó, pensó, arregló y conformó, según las autoridades, el asesinato de su esposo. Pero por otro lado, siguiendo más o menos en el mismo caso, este no es un caso de crimen, ni de feminicidio, ni de suicidio. Este es un caso cuasi jocoso. Un señor en Villarriba narró a la prensa lo que hizo luego de percatarse de la barbarie que cometía su esposa. ¿Y cuál era la barbarie que cometía su esposa? Él encontró a su mujer con otro hombre en pleno acto sexual. ¿Y cuál fue la reacción de este señor? El hecho está registrado en un video. El señor Higinio López Gregorio, de 55 años de edad, grabó con un teléfono celular y dijo que se retiró del lugar a percatarse de esa barbarie, de la infidelidad de su compañera. Y escuchen ustedes lo que él declara a la prensa. Perdió comida, salón de belleza, cursos, perdió todo. Natividad Guzmán Núñez
según su pareja, lo perdió todo por serle infiel. Él está detenido porque alegan familiares de Natividad Guzmán Núñez que él estaba celoso y lo acusan de un presunto intento de agresión física. Pero lo que hay que destacar, y quiero llamar la atención de ustedes, amigos televidentes, en este caso, es que este señor encontró a su esposa, su pareja, su esposa, siéndole infiel en plena acción y prefirió retirarse. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Fue valiente a retirarse? ¿Fue poco hombre? ¿Le faltó el macho? ¿Lo pensó? ¿El divino tocó su mente? ¿Lo hizo por no matarla? Esto lo dejo a la evaluación de ustedes. Pero creo que el hecho de relatar lo que sucedió y de marcharse del lugar, si así lo hizo, lo hace un verdadero valiente a nuestro juicio. Porque no la mates, cuídala. Bien, amigos, vamos a dejar a Jessica que nos tiene un comentario a propósito, Jessica, del día de hoy, que aunque nosotros lo celebramos ayer, unos con fiebre y acostados a la cama con mentol en todas partes del cuerpo, y otros pues en la playa bañándose. Y otros aquí también. Y en la otros capital, trabajando y otros aquí, como trabajando. lo está señalando Melvin y José Luis, que tuvieron que venir a trabajar el día de ayer. Jessica. Bueno, en esta ocasión, como bien dijo Opelman, estaremos hablando sobre el Día del Trabajador, el cual se celebra en diversas partes del mundo hoy, 1 de mayo, en conmemoración a los mártires de Chicago, los cuales fueron un grupo de sindicalistas ejecutados en Estados Unidos en el año 1886. A partir de este momento, los trabajadores comenzaron a luchar por sus derechos, dentro de los cuales exigían la reducción de las horas laborables de 16 horas a 8 horas, tal cual establecía la ley de Ingersol y que era incumplida por los empresarios de aquella época. Es por ello que el 1 de mayo del año 1886, los trabajadores de Chicago empezaron una huelga, la cual culminó el 4 de mayo con una explosión en la que hubo heridos, muertos, así como también detenidos. De estos detenidos, algunos fueron presos, y es a estas personas que se les llama los mártires de Chicago por su sacrificio en la lucha de las reivindicaciones laborales del movimiento obrero. Desde ese momento hasta la actualidad, gozamos de 8 horas laborables en muchas partes del mundo. Bien, amigos, y dentro de nuestro comentario queríamos señalar brevemente el hecho de que el Instituto de Aviación Civil y la Junta de Aviación Civil solicitaron investigar a PAUA, aquella línea aérea que se declaró en quiebra, solicitaron investigar a PAUA por lavado de activos, ya que la aerolínea tenía una deuda de 38.1 millones el 3 de diciembre. Pero lo que nos llamó la atención es lo siguiente. La aerolínea tenía una deuda acumulada de 38 millones, pero la ley dice que al IDAC debe liquidársele quincenalmente las tasas y derechos que cobran las líneas aéreas por la actividad aeronáutica. Los operadores aéreos tienen que liquidarle eso cada 15 días al IDAC. ¿Y cómo es que desde marzo del 2017 hasta febrero del 2018, de enero de 2018, cuando se paralizan las labores de esta aerolínea, el IDAC no había denunciado que esta línea aérea le estaba reteniendo lo que debía cancelarle quincenalmente por casi un año? Amigos, vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado.
Bien, amigos, como les decía anteriormente, antes de irnos a la pausa, tenemos el grato placer, el honor de contar con nosotros como invitado en el día de hoy de un joven científico dominicano. Se trata del doctor Ramón Antonio Toribio Abreu, neumólogo, especialista en los trastornos del sueño, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido a Consulta Participativa. Bueno, gracias por la invitación. Doctor, tenemos la tradición de que cuando nuestro invitado es un caballero, pues la dama hace la primera pregunta. Okay. Así que vamos a esperar que esta dama le trate bien, porque ella ella es muy condescendiente con los invitados. Y nosotros, bien, Jessica, como siempre tú eres quien hace la primera pregunta, queremos que tú al doctor que ha sacado su tiempo para estar con nosotros, lo exprima. Bueno, doctor, usted sabe que este problema de los trastornos del sueño, pues es una de las enfermedades que más afecta, pues, a las personas en América Latina. Entonces, yo quisiera que usted nos dijera, ¿qué son los trastornos del sueño y por qué estos se originan? Sí, bueno, realmente los trastornos del sueño es un campo bastante amplio. El trastorno del sueño más común es lo que se conoce como la apnea obstructiva del sueño. Luego hay otro tipo de trastornos que se orientan hacia otra área, como es el insomnio. Hay algunos trastornos de conducta durante el sueño, pero lo que más solemos ver en el día a día es la llamada apnea obstructiva del sueño, que el síntoma principal y el que habitualmente motiva la consulta del paciente es el ronquido. Tradicionalmente el ronquido pues se suele tomar como algo jocoso, que muchas veces desencadena burlas dentro de la familia. Fulano ronca mucho, fulano no deja dormir a nadie. Habitualmente esto el que más lo sufre es la esposa o el que duerme en la misma habitación. Pero ese ronquido que puede resultar jocoso y tema de risa, lo que está indicando es que esta persona puede estar enferma y puede tener el trastorno del sueño más común, que es la apnea obstructiva del sueño. Pero, ¿cómo se diferencia realmente cuando una persona ronca normal y cuando ya está padeciendo de la apnea del sueño? Porque hay muchas veces que las personas roncan durmiendo, pero se les va el aire. Sí. Entonces, ya eso sí sería la apnea. Sí, podríamos decir que roncar no es normal. Lo normal es que uno respire dormido sin emitir mayor ruido. El ronquido lo que significa es que esa persona está teniendo dificultad para respirar durante el sueño y su vía respiratoria superior, digamos, está colapsando, y ese colapso, el aire entrando del ambiente hacia el pulmón, es lo que hace que el aire choque contra la vía respiratoria superior, la hace vibrar, y esa vibración es la que genera el ronquido. Lo que usted señala es bastante acertado, porque hay otro signo muy importante que habitualmente ese se da cuenta el que acompaña, y es que esa persona va roncando, pero durante ese ronquido hace pausas. Esas pausas es lo que se llama la apnea. Apnea significa dejar de respirar. Y apnea del sueño, dejar de respirar durante el sueño. Esas pausas son las que indican que la persona está haciendo Doctor, usted dijo ahorita, y no quiero pasarlo por alto, apnea obstructiva. ¿Qué es lo que obstruye? ¿Qué es lo que se obstruye realmente? Sí, la vía respiratoria superior es una estructura básicamente muscular. ¿Qué sucede? Que cuando uno duerme por la posición, uno duerme en una posición, lo que se llama en medicina de cúbito supino, boca arriba, o puede ser de lado. Esa posición, por tema de la gravedad, hace que la
vía respiratoria superior, que es como, digamos, es una tubuladura. Esa tubuladura tiende a colapsarse, es decir, es un tubo de músculo que cuando uno duerme, el músculo se relaja. Esa relajación más el efecto de la gravedad hace que la vía respiratoria superior tienda a estrecharse. Y esa estrechez es lo que genera esa dificultad para respirar dormido. También, aparte de, hay otros factores que hacen que esta vía respiratoria superior pues sea más estrecha. Por ejemplo, si una persona tiene las amígdalas muy grandes, va a ser que... Aquí está la obstrucción, ¿verdad, sí, doctor? En la parte izquierda, si lo vemos de frente, pues se ve cómo pasa el aire normal, ¿no? En la figura verde el aire entra y pasa perfectamente hacia la tráquea y la vía respiratoria. En la parte de la derecha, pues vemos que hay una obstrucción y el aire no pasa, es decir, el aire se devuelve porque la vía respiratoria superior se colapsa, se cierra. Y eso es lo que se llama apnea. Es decir, apnea es una parada en la respiración por una obstrucción de la vía respiratoria superior. Entonces, este aire usted dice que se devuelve, no sale por la boca, porque ¿por qué ronquido? El aire puede pasar por la boca, pero no llega hacia los pulmones, que es el objetivo, ¿no? El aire que uno respira, que contiene oxígeno, la idea es que uno capte ese aire y ese aire pase hacia los pulmones, donde ese oxígeno va a pasar a la sangre y la sangre va a distribuir el oxígeno al resto del organismo. Doctor, para mí la apnea es uno de los trastornos del sueño más peligrosos porque le falta el aire a la persona. ¿Esto pudiese tener algún efecto negativo en cuanto, por ejemplo, que no le llegue el aire al cerebro? Sí, exactamente. ¿Qué pasa? Que cuando uno no respira, pues la concentración de oxígeno en la sangre pues baja. ¿Y qué sucede? Que hay órganos que son muy sensibles a esta caída de oxígeno. Por ejemplo, el cerebro y el corazón. Son los dos principales sistemas que se van a ver alterados por esta caída de la saturación de oxígeno durante toda la noche. ¿Qué es lo que sucede? El sueño ocurre de forma organizada, ocurre en fases. Resulta que cuando una persona empieza a hacer apneas, empieza a dejar de respirar, el cerebro, que realiza sus funciones durante el sueño y que lleva un sueño organizado, detecta que usted no está respirando y que la saturación de oxígeno está cayendo. Entonces, ¿qué resulta? El sueño se ve interrumpido, pierde su orden porque el cerebro despierta, es decir, la persona hace lo que se llama un micro despertar. Puede ser que uno lo observe y diga, esta persona está durmiendo, pero cerebralmente no, cerebralmente está activa porque el cerebro despierta y emite un estímulo para que la musculatura tense y la vía respiratoria superior se abra. Entonces, ¿qué se resulta? Que el cerebro se pasa toda la noche acordándole al paciente de que debe respirar, que está dejando de respirar y que la saturación de oxígeno está bajando. Entonces, esto desorganiza el sueño, esto hace que el sueño sea superficial, que el sueño no sea de calidad. Y resulta que al día siguiente la persona con apnea obstructiva del sueño pues suele estar cansado y suele tener lo que se llama la somnolencia diurna excesiva. Es decir, la persona, la mínima que está tranquilo, empieza a dormirse porque no ha descansado durante la noche, no ha tenido un sueño de calidad. Aquí sufre tanto él, la persona que ronca, como la pareja. Como la persona que Eso ha acompaña. ocasionado hasta divorcio, doctor. Exactamente, divorcio, que lo saquen de la habitación, le digo, usted se va a dormir por otro lado. Doctor, dentro de esos riesgos, como bien señalaba, le preguntaba a Jessica, el riesgo de algún tipo de enfermedad cerebral, ¿cuáles otros riesgos? ¿Hay muerte por apnea obstructiva del sueño? ¿Hay riesgos realmente puede haber un riesgo de un paro muerte cardíaco, por súbita, ejemplo? puede haber riesgo de paro cardíaco, puede haber riesgo de accidente vascular cerebral. ¿Qué resulta? Que cuando la saturación de oxígeno baja en la sangre, en el organismo ocurre una reacción que en los vasos sanguíneos se traduce como una inflamación de una capa que tienen las arterias, que se llama endotelio. Esa capa se inflama por esa caída y esa caída constante en la saturación de oxígeno
y empieza a liberar una serie de sustancias que inducen a la hipertensión arterial. La apnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo para hipertensión arterial, igual que fumar, igual que tomar alcohol, igual que estar obeso, igual que comer con mucha sal y comida chatarra. Si usted no corrige la apnea obstructiva del sueño en un paciente con hipertensión arterial, este paciente va a requerir o tomar más fármacos o no alcanzar un buen control de su hipertensión arterial. ¿Y qué pasa? Que la hipertensión arterial pues, se asocia a enfermedad cardíaca, como es la insuficiencia cardíaca, las arritmias cardíacas, y a nivel cerebral, pues los accidentes vasculares cerebrales, lo que la gente conoce como el derrame cerebral, y a largo plazo la apnea obstructiva del sueño pues se asocia con enfermedades neurológicas degenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson. Es decir, que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se instala lentamente, pero es una enfermedad que produce una gran repercusión en lo que es la morbilidad y lo que es la mortalidad de una persona. Ok, doctor, el insomnio propiamente tratado, porque sabemos que el insomnio es una patología prácticamente. Sí, sí, sí. Entonces, conciliar el sueño y el insomnio es como resultado de apnea de sueño obstructiva, me explico, no poder conciliar el sueño y padecer de un insomnio que lleve casi a sonambulismo, ¿es como resultado de la apnea obstructiva del sueño? El insomnio es un trastorno del sueño independiente y es bastante frecuente. Puede ser que la apnea obstructiva del sueño puede ser una causa de insomnio. Habitualmente el insomnio puede ser un insomnio de conciliación, que es cuando el paciente tiene dificultad para iniciar, es decir, para quedarse dormido. Y luego hay otro tipo de insomnio que es el insomnio del despertar precoz, la persona que dice yo duermo 2 o 3 horas, me despierto a mitad de la noche y ya no puedo volver a dormir. Hoy en día es muy común, dentro del día, cuando usted está manejando un paciente con insomnio, usted tiene que descartar que el paciente no tenga una apnea obstructiva del sueño, porque como le señalé anteriormente, la apnea es causa de un sueño superficial, de un sueño de mala calidad. Hoy en día es muy común de que el insomnio se produzca en gente muy joven, en adolescentes, en personas que no sufren de nada, por una cosa que se llama mala higiene del sueño. Hoy en día... espérese, doctor, que mala higiene del sueño. Mala higiene del sueño. No, pero explíqueme eso de una vez, doctor. Sí, la mala higiene del sueño viene dada por la tecnología. Habitualmente el hombre, en la medida que el hombre primitivo, ¿no?, se regía por la caída del sol. La medida que el sol iba cayendo, a las 6 de la tarde, 6, 7, según la estación del año, pues el organismo empezaba a secretar una sustancia que se llama melatonina, que es una inductora del sueño. Que resulta que en el mundo moderno, con la luz artificial, el cerebro ha perdido esa capacidad de distinguir cuándo es de día y cuándo es de noche. Eso es un factor. Otro factor es la tecnología, el celular, las tabletas, la televisión. La persona habitualmente suele dormir viendo televisión. Entonces, eso es mala higiene del sueño, porque usted continúa recibiendo un estímulo luminoso, un estímulo auditivo, y habitualmente lo que uno suele ver en la televisión, uno suele ver muchas cosas que lo excitan, porque hay mucha violencia. Entonces, eso hace que la persona no logre conciliar el sueño porque se mantiene en un estado de tensión, no se relaja. Eso es un factor que induce, es una causa de insomnio y es un mala higiene del sueño. Otra condición que resulta como mala higiene del sueño es la dieta. Habitualmente una persona debe cenar ligero y debe cenar temprano. Si usted se pone a cenar a las 10 y pico de la noche una cantidad de comida con mucha caloría, a tomar alcohol, a tomar bebidas de cola que contienen cafeína, teína, evidentemente usted va a estar excitado y usted no va a poder conciliar el sueño. Usted va a tener un insomnio, pero es porque usted está teniendo malos hábitos. Lo mismo sucede con la falta de ejercicio y también con dormir en un ambiente que no sea adecuado, es decir, un ambiente con luces encendidas, porque aunque usted cierre los ojos,
el cerebro sigue recibiendo ese estímulo luminoso y mantiene mucha actividad cerebral, o en un ambiente muy ruidoso, porque el cerebro sigue recibiendo el estímulo auditivo y mantiene mucha actividad cerebral. Y todo eso repercute en que usted no pueda conciliar el sueño. A lo mejor la mayoría de los pacientes que yo veo en la consulta, gente joven con insomnio, simplemente corrigiendo una serie de factores, logra poder dormir bastante bien. La adicción a la droga genera insomnio. Sí, las drogas habitualmente son estimulantes. Por ejemplo, lo que más se usa, el cigarrillo, la nicotina, eso excita, es decir, la marihuana, la cocaína, todo eso genera un estado de irritación a nivel del cerebro que hace que el paciente no logre conciliar el sueño. Para uno lograr conciliar el sueño, uno debe empezar a relajarse en la medida de que el día va cayendo, olvidarse del trabajo, olvidarse de los problemas, intentar decir, bueno, me voy a relajar para poder descansar, porque el que no duerme bien a largo plazo termina enfermándose. Doctor, retrotrayéndonos un poco atrás a los riesgos que usted mismo nos decía que puede causar la apnea del sueño, que considero que fue interesantísimo, porque muchas personas sufren de apnea del sueño y no se tratan, porque entienden que es un ronquido normal. Pero usted también nos dijo que había que tratarlo. ¿De qué forma uno puede tratar la apnea? O sea, hay aparatos con los que uno puede regularizarlos, medicamentos. Sí, es correcto. Lo primero que hay que es identificar el paciente. Como bien dices, la apnea del sueño es una enfermedad que se estima la prevalencia, es decir, la cantidad de personas en el mundo que padecen esta enfermedad, se estima en un 5% de la población mundial. Y la cantidad diagnosticada es mínima. Primero porque la mayoría de las personas no consultan. Las enfermedades crónicas tienen esa característica, que la persona no suele consultar porque se suele habituar a padecerla. Por ejemplo, el señor Opelman dice que él tiene gripe y que le empezó ayer, antes de ayer. La gripe es una enfermedad aguda, que tú estás bien y al día siguiente pues tú empiezas con fiebre, tos, expectoración. Las enfermedades crónicas son diferentes, ellas se van instalando paulatinamente y la persona se acostumbra a estar cansado, a tener mucho sueño de día, a decir, ya yo no aprendo como antes, ya mi memoria no es como antes, pero todo eso se ha desencadenado a lo mejor porque no tiene un sueño reparador. Una vez que la persona, habitualmente lo que motiva la consulta es el ronquido, son esas pausas durante el ronquido y la somnolencia diurna. Esta persona se queda dormido en cualquier situación, que a veces puede ser muy peligroso. Si usted conduce, por ejemplo, un autobús o opera una maquinaria y usted padece apnea del sueño y se va quedando dormido, usted puede poner en peligro su vida y la vida de otros. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que se evalúa los factores de riesgo, es decir, la obesidad, por ejemplo, es un factor de riesgo para padecer de apnea del sueño, de apnea obstructiva del sueño. Pero no todos los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño son obesos. Hay personas delgadas que la tienen. Entonces, lo primero es que el paciente llegue a la consulta, de ahí la importancia de este tipo de programas para orientar a la población, que la población se identifique y diga, oh, pero mira, yo tengo esa situación, voy a consultar. Y una vez que se ha identificado y evaluado al paciente, pues se debe hacer un estudio de sueño, lo que se llama un registro de sueño durante toda una noche para valorar la cantidad de pausas que el paciente hace, la calidad de ese sueño, la repercusión en la saturación de oxígeno que está teniendo el paciente. Ese estudio se llama polisomnografía. Este es un paciente que está siendo atendido, Ese está siendo paciente estudiado. está siendo estudiado. Hay diferentes estudios, que hay diferentes variables de polisomnografías que incluyen mayor o menor cantidad de cables, como ustedes pueden ver. Estos estudios se pueden hacer en el domicilio del paciente o se pueden hacer en un laboratorio de sueño, que es en un hospital, en una clínica. El paciente va y duerme una noche. La idea del estudio de la polisomnografía, del estudio de sueño, es
tener una idea de la gravedad del caso del paciente. Por ejemplo, todos estos electrodos lo que hacen es monitorizar la calidad del sueño del paciente, las veces que se despierta, las pausas respiratorias, la saturación de oxígeno, el esfuerzo que el paciente hace durante el sueño para respirar. Una vez que se obtiene este registro y que se analiza en base a un software, un programa informático, entonces usted puede plantear una opción de tratamiento para el paciente. Y las opciones de tratamiento para el paciente pues son dos. O un tratamiento médico que consiste en el uso de un dispositivo que se llama CPAP, que es un dispositivo que, por decirlo así, lo que va a hacer es que asiste al paciente al momento de dormir, ¿no? Él le asiste para respirar. Es un dispositivo que va conectado a través de una mascarilla y le va a permitir al paciente pues poder respirar mejor durante el sueño, es decir, vencer la obstrucción de la vía respiratoria superior. Luego hay otros pacientes que pueden ser candidatos a cirugía. Esa cirugía lo que haría es, digamos, modificar la vía respiratoria superior. Por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen, esa es la terapia con CPAP, que es el tratamiento médico. Como vemos en la flecha verde, esa mascarilla lo que hace es que vence la obstrucción que veíamos en la imagen anterior y permite que el paciente no haga las pausas respiratorias. Hay muchos tipos de mascarillas, como podremos ver en otras imágenes que irán pasando. Con la idea de la mascarilla que va conectado a un aparato que se llama CPAP, es, como dije anteriormente, es ayudar al paciente a respirar dormido, a vencer la obstrucción de la vía respiratoria superior. Doctor, me imagino que ese aparato será de por vida. Sí. Si esa persona, disculpe, si esa persona tiene que ir de viaje, ¿se lleva su aparato? Exactamente. La persona que tiene apnea del sueño y utiliza un CPAP, ese es un tratamiento de por vida. Todas las noches tiene que ponerse su mascarilla para dormir. Los dispositivos de CPAP son conocidos en todos los aeropuertos del mundo porque los pacientes viajan con su aparato. Como veremos más adelante en algunas imágenes, hay aparatos tan pequeños que se pueden... por ejemplo, eso es un dispositivo de CPAP. Ese dispositivo pues se conecta a una tubuladura que va conectada a la mascarilla, como vimos en la imagen anterior. Doctor, como enfermedad crónica, ya sabemos que el tratamiento es de por vida, Sí. cualquiera que se elija. Sí. Pero no hay una cirugía, no se ha practicado una cirugía para interrumpir la obstrucción. Sí, hay cirugía para modificar, es decir, para fortalecer la vía respiratoria superior. Por ejemplo, hay niños que roncan y estos niños que roncan habitualmente lo que tienen es las amígdalas grandes, las amígdalas hipertróficas. Quitando las amígdalas, pues el niño deja de roncar. Hay adultos que tienen las amígdalas grandes y quitando las amígdalas, pues el paciente puede dejar de roncar. Hay una cirugía que tiene un nombre largo, se llama úvulo-palato-faringoplastía, que eso lo que hacen es una modificación de la vía respiratoria superior y entonces esa cirugía es con intención de que el paciente no tenga que dormir con el dispositivo. Lo que pasa es que no todos los pacientes son candidatos a esta cirugía porque es una cirugía compleja y que no todo el mundo tiene, digamos, el manejo y la posibilidad de hacerla. Este es otro tipo de dispositivo de CPAP. Hay muchos modelos, hay modelos que se pueden poner en la palma de la mano, es decir, el paciente puede viajar y la idea es que, por ejemplo, este es un dispositivo de CPAP que es tan pequeño como un celular. Doctor, hemos visto que esta enfermedad crónica, si el neurólogo te va a tratar, tiene que primero ver si hay una apnea de sueño. El psiquiatra también hace sus estudios y tiene que ver con la apnea del sueño. Y el papá de la enfermedad, el neumólogo, que es usted. Después de la pausa, yo quiero que usted me diga
cuál es la parte más responsable del tratamiento después de detectada la enfermedad, primero, y el público, porque me escribió una amiga televidente que ella dice que quiere saber que hay como un decálogo de acciones que se pueden hacer de manera individual para mejorar la apnea de sueño. Esto después de la pausa. Bien, amigos, como pueden ustedes notar, ya Jessica le colocó al doctor Toribio su botón de nuestra campaña No la mates, cuídala. Agradecemos al doctor que porte ese botón de este granito de arena que pone consulta participativa, a la vez que lo invitamos a que, si es en la medida de lo posible, pues también lo comparta. Doctor, yo le pregunté sobre la participación de 3 profesionales de la salud en el asunto de la apnea del sueño. El neumólogo, el psiquiatra y el neurólogo. Y falta otro, el otorrino. Ah, y el otorrino. Y el otorrino, exacto. Entonces, explíqueme cuál de los 4, o si los 4 tienen que trabajar en conjunto para combatir la apnea de sueño. Sí, los trastornos del sueño y la apnea obstructiva del sueño en particular es una patología multidisciplinar donde intervienen esas especialidades que usted mencionó. También podrían intervenir nutricionistas, porque siempre se da como recomendación la pérdida de peso, porque cuando el paciente pierde peso puede seguir teniendo apneas obstructivas, pero su índice, es decir, la cantidad de apneas por hora que hace, va a disminuir, con lo cual el paciente puede tener un tratamiento que sea más tolerado, mejor tolerado. Es decir, como patología, hoy en día la medicina se maneja de forma multidisciplinar, muchas de las patologías porque se obtienen mejores resultados. Pero sí, la idea siempre es que el paciente se beneficie y, por ejemplo, cuando hay pacientes que requieren que optan por la opción quirúrgica, por ejemplo, en ese caso, quien lo valore es un otorrino o un especialista en cirugía de apnea del sueño. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, los trastornos del sueño ya son una especialidad, es decir, hay especialistas en medicina del sueño, porque es una patología que es muy común. Doctor, hay otros trastornos, saliendo un poquito de la apnea del sueño, que son los trastornos de conducta asociados al sueño REM, como es la somnolencia. Primero yo quisiera que usted nos diga qué es el sueño REM, o sea, cuándo la persona cae en ese sueño, y que nos hable un poco de la somnolencia, o sea, esta se hereda, qué debe de hacer una persona si ve a alguien que en plena noche se levanta y comienza a hablar o a hacer algo. Hay personas que recomiendan que no lo toques, que lo dejes seguir su curso, pero ¿qué usted nos dice? Sí, bueno, eso es un poco técnico. REM es una palabra, eso viene del inglés, que significa Rapid Eye Movement, es decir, son movimientos rápidos de los ojos o movimientos lentos, es decir, durante las fases que ocurre el sueño, pues hay una parte en que los movimientos oculares son rápidos, eso te habla de una gran actividad cerebral, y otra parte en la que no. Esa patología de la que hablas, de los trastornos de conducta durante el sueño REM, habitualmente hay personas que padecen esto y no lo saben. Se llaman trastornos de conducta porque son personas que durante el sueño pues suelen tener pesadillas que son vividas por ellos como una realidad, y habitualmente suelen ser agresivas. El contenido del sueño suelen ser agresivos, lo que hace que el paciente pues reaccione de forma violenta, a veces maltratando al que está al lado, por decirlo así, le entre a golpe o se tire de la cama y se lesione,
o salga, se pare de la cama despavorido y haga una serie de conductas que pudieran ser hasta autolesivas. Estos pacientes a veces llegan a un punto que no quieren dormirse porque tienen miedo a que le ocurra esta situación. Luego también hay el sonambulismo, que es algo que no son trastornos muy comunes, pero de hecho hay casos registrados de personas que han entrado a otras viviendas y han sido acusados de intento de violación o de robo, y lo han hecho de forma sonámbula, es decir, han entrado en la casa del vecino, han hecho cosas y vuelven a su casa y duermen, y en un estado de sueño total. Sí, Doctor, sí. me llamó mucho la atención dentro de los tratamientos de la apnea del sueño, el uso de un concentrador de oxígeno. ¿Qué es el concentrador de oxígeno y qué es Oxiogar? Bueno, el tema del concentrador de oxígeno, el concentrador de oxígeno es un dispositivo. Es un dispositivo que, digamos, viene a sustituir lo que es el tradicional tanque de oxígeno, que habitualmente casi siempre conocemos a alguien que utiliza oxígeno en la casa. Esto se asocia a enfermedades crónicas respiratorias. El paciente con una enfermedad respiratoria crónica terminal, lo que le sucede es que el pulmón pierde la capacidad para captar el oxígeno del ambiente y el paciente necesita un suplemento. Y tradicionalmente se utilizan los cilindros en la casa. Lo que sucede es que el cilindro se acaba rápido y hasta cierto punto constituye una bomba dentro de la casa, porque el oxígeno es inflamable. ¿Y el costo? Y el costo, sí, porque cambiar tanques diarios es muy costoso y poco práctico. De ahí surge el concentrador. Es un dispositivo que lo que hace es que coge el aire del ambiente, por ejemplo, donde nosotros estamos, que es a nivel del mar, un 21% de ese aire es oxígeno y el resto, el 79%, es nitrógeno. Entonces, ¿qué resulta? Que este aparato coge el aire del ambiente, desecha el nitrógeno a través de unos filtros que tiene y concentra el oxígeno en unos tanquecitos internos que tiene. Es un dispositivo que funciona con electricidad, ¿no? Esto permite dar una terapia con oxígeno a los pacientes en su domicilio. Oxiogar es una compañía que da ese servicio de oxígeno en domicilio. Hay personas que tienen enfermedades, por ejemplo, cardíacas crónicas, respiratorias crónicas, que no tienen apnea del sueño, pero que durante el sueño tienen una caída en la saturación de oxígeno. Y esto provoca que el paciente pues tampoco tenga un sueño, digamos, reparador, un sueño organizado. De ahí la asociación con el tema del sueño y la oxigenoterapia nocturna. Hay pacientes que requieren llevar oxígeno para dormir. Doctor, rápidamente, me siguen escribiendo. ¿Cuáles son, aparte del estudio, las recomendaciones rápidamente que usted le dice a los amigos televidentes de Consulta Participativa? ¿Cuál es ese decálogo o qué deben hacer para paliar la apnea del sueño? Sí, siempre el paciente tiene que perder peso, sí o sí. Eso es fundamental, perder peso. Perder peso, porque cuando usted pierde peso, usted va a disminuir el número de apneas. Hay recomendaciones, es decir, la mayoría de los pacientes roncan más y hacen más apneas cuando duermen boca arriba. Se da como recomendación que el paciente duerma de lado, es decir, de lado y un poco incorporado. Eso puede hacer que el paciente haga menos apneas, que el paciente haga ejercicio, que el paciente no tome alcohol, ni café, ni ninguna bebida estimulante durante la noche. Pero el paciente que tiene apnea del sueño, la recomendación es que consulte y que trate la apnea del sueño, porque es un factor de riesgo para enfermedad cardíaca, para enfermedad cerebral. Y otra cosa, doctor, que me gustaría que usted se lo diga a nuestros amigos televidentes, porque tú te metes a estas grandes tiendas, Amazon, eBay, AliExpress, y hay un montón de aparatitos y de dispositivos, de prótesis, que te recomienda que compres y que uses, y que a la final, según estuve investigando, no son solución realmente, ni siquiera un paliativo para la apnea del sueño. Bueno, lo que pasa es que esos dispositivos se venden libremente, pero no hay ningún estudio, es decir, no hay ninguna recomendación de una sociedad científica internacional que los recomiende todavía.
Ojalá y llegue el día en que poniéndose una cosita aquí en la nariz usted pueda paliar las apneas, ojalá. Pero todavía a día de hoy esos dispositivos no están recomendados por ninguna comunidad científica. Bien, amigos televidentes, creo que están complacidos. El doctor ha sido bastante explícito. Se nos quedan, doctor, tantos temas por tratar y unas imágenes que se quedaron pendientes donde se ve realmente la aplicación cuando se está haciendo el estudio y eso. Pero eso creo que lo obliga, así su tiempo lo permite, a que para una próxima oportunidad que usted tenga el tiempo, venga pues y explique más y también nos vayamos un poquito más a lo pulmonar. Porque la afección pulmonar y la gripe en nuestro país, por nuestro clima tropical, es común y del diario vivir. Ejemplo yo, hoy día. Ustedes, amigos televidentes, gracias, doctor. Gracias. Ustedes, amigos televidentes, Jessica Reyes y Ricardo Oppelman le dicen hasta la próxima entrega.